Buenas noches. Comenzamos hoy diciéndoles que donde hay educación, por lo general no existe la distinción de clases, porque donde hay ignorancia existe por sobre todas las cosas la servidumbre, mientras que donde hay educación uno asciende hacia la libertad, y eso nosotros lo hemos vivido lamentablemente en muchísimos países, sobre todo centroamericanos. Estamos con nuestro muy buen amigo el doctor Chamorro, Aurelio Chamorro, quien seguidamente está con nosotros, y hoy, en vez de hablar de un problema médico, volverá a hablar en este caso de lo que es la educación. Esa educación que a veces ustedes, los padres, delegan en los colegios, en los institutos, a veces por desidia, a veces por impotencia, algo que realmente no deberían hacer, porque también en nuestro concepto la educación no se debe hacer al por mayor, la educación se debe realizar en forma individual. Buenas noches. Buenas noches, Milton. ¿Cómo podemos hacer entonces, Aurelio, si no estoy equivocado en todo lo que he dicho anteriormente, para que los padres vuelvan a tener ese protagonismo en la educación de los hijos? Pues yo lo entiendo como una condición primordial. Los padres, de hecho, somos los primeros y los principales educadores de nuestros hijos. Bien es verdad que si nunca ha sido fácil la educación, en este tiempo resulta más difícil. Y como muy bien comentabas hace un momento, cuando uno se enfrenta a una tarea en la que no se encuentra muy preparado, muy docto, pues puede tener como la excusa de delegar. Y con frecuencia pasa que, llegada a cierta edad, los padres confían a los centros educativos no solo la instrucción o la información, sino la misma educación de los hijos. Eso yo lo entiendo como un problema. La solución está en que lo que es una cuestión de derecho llegue a ser una cuestión de hecho. Es decir, ¿qué tiene que ocurrir para que los padres de verdad estemos preparados, estemos concienciados y nos apliquemos a la tarea de educar? A mí me parece que se hace conveniente que los mismos colegios planteen como una de sus prioridades el mejorar la capacidad educativa de los padres. En algunos sitios se está haciendo incluso a nivel país de ofrecer una escuela de padres, pero yo me refiero a un centro educativo pues que sabe que el éxito de su tarea docente va a depender en buena parte de que haya una gran sincronización entre los objetivos que se persiguen en el ambiente escolar y los objetivos que deben perseguirse en casa. Por tanto, no es un trabajo exclusivo de los padres, no es un trabajo exclusivo de los alumnos que tienen que autoeducarse, no es un trabajo exclusivo de los profesores, sino que es un trabajo en el cual está implicada toda la comunidad educativa. Ese es el secreto, que en esa comunidad cada uno conozca y asuma su papel y de algún modo se haga responsable de las tareas que competen a los demás. Ahora, antes de comenzar la entrevista, me decías que es muy importante tratar, estas fueron tus palabras, de cohesionar la comunidad escolar. ¿Qué quisiste decir con eso? Para mí es una idea esencial. La comunidad escolar, que está formada, pues primero por los padres, luego por los profesores y luego por los hijos alumnos y también por el personal que colabora en el centro, todos juntos forman como una especie de ser vivo, como un sujeto que tiene varios miembros. Cada uno tiene una función específica dentro del conjunto
y cada uno de algún modo asume una responsabilidad sobre todo el conjunto. Cuando yo hablo de cohesión, hablo de hacer lo posible para que padres, profesores y alumnos conozcan y acepten el papel específico que les corresponde y que lo asuman con responsabilidad. Ese es un poquito el secreto. No creo que haya otra fórmula para lograr, digamos, un nivel de excelencia en educación que no sea implicar de una manera efectiva a los padres, y no solamente haciendo que vengan algunas veces contadas a hablar con el tutor, sino que realmente compartan el proyecto educativo de la institución, lo asuman y realmente se establezca una buena coordinación entre ese esfuerzo que se hace en casa y el esfuerzo del colegio. Esta es una idea que yo tengo muy grabada y que estoy convencido de que, aunque parezca en ocasiones un poco utópica, estoy convencido de que es el camino más corto para lograr una formación integral de nuestros hijos. Y de paso, al mismo tiempo, porque con el mismo trabajo de educar a los hijos, nos educamos los padres. Esto de la educación es mutua. Con el mismo trabajo de formar a los alumnos, se forman los profesores. Por tanto, cuando se da esta circunstancia de que hay una conciencia de empresa común, con un objetivo muy definido, con un modelo educativo basado en un proyecto, en un modelo antropológico muy claro, entonces una comunidad educativa funciona con la armonía que un ser humano, que el cuerpo nuestro. Aurelio, los padres de hoy en día, evidentemente, no se encuentran inmersos ante el entorno que se encontraban, digamos, hace 50 años o hace 100 años. El mundo evidentemente va mutando, va cambiando. Entonces, hoy día el padre encuentra muchos riesgos para criar a sus hijos, muchos, podríamos decir, entre comillas, problemas para criarlos, para educarlos. Entonces, evidentemente, muchísimos padres y sobre todo muchísimas madres, como dice Marta Cardoso siempre, no es lo mismo una madre que un padre, protegen de pronto en exceso a sus hijos para evitarles esos problemas que surgen en su entorno. Entonces, ¿cómo se podría actuar para evitar esto? Pues es un problema importante y frecuente. Y de algún modo se comprende que en el cariño que los padres tenemos a nuestros hijos, queramos evitarles quizá o situaciones difíciles, cosas por las que a lo mejor hemos pasado nosotros, o simplemente resolverles de una manera sencilla problemas que para nosotros son muy fáciles y para ellos pueden ser muy complicados. Es una tentación. En el fondo puede parecer que es una muestra de cariño, pero no es un amor del bueno. No es un amor del bueno. Esto es lo que en términos pedagógicos se entiende por sobreprotección. Sobreprotección. Los padres que sobreprotegen, digamos, tienen a sus hijos como en algodón. Procuran que no tengan ningún inconveniente, que todo les sea cuesta abajo si es posible. En el fondo piensan que les están permitiendo vivir una infancia feliz. Les conceden todos los caprichos. No les llaman la atención, pues no sea que tenga algún tipo de complejo. Y entonces, tratándoles de esa manera, en cierto sentido, anulándoles, piensan que ellos están como, digamos, como orientándolos en el camino de la vida porque les están permitiendo, digamos, superar con mucha facilidad obstáculos. Es un gravísimo error, como sabes, porque eso efectivamente tiene consecuencias y efectivamente los padres tenemos que aprender de algún modo y tener muy claro de que hay que quedarse sufriendo cuando un hijo se enfrenta a una situación que nos parece que le supera
pero que él debe intentar resolver por sí mismo. Es el tema de buscar el modo de promover el uso de la libertad, una justa autonomía adecuada a su edad. Un padre que superprotege o una madre lo que está haciendo es impedir que ese hijo adquiera esa autonomía, esa capacidad de responder a las situaciones en las que se va a encontrar, pues de una manera, digamos, segura. Irá creando un hijo inseguro, con baja autoestima, con muy poca confianza en sí mismo y abocado al fracaso. Ahora, Aurelio, hay problemas, reitero entre comillas, que para nosotros, los padres, de pronto tienen una muy fácil solución y de pronto, para nuestros hijos, no es así. Para ellos, para nuestro hijo o para nuestra hija, es muy difícil de resolverlo. Entonces, acuden a nosotros y nosotros, sin pensarlo dos veces por esa sobreprotección, le solucionamos el problema explicándole cómo se puede salir del mismo. Entonces, dos cosas. ¿Hasta qué punto se puede permitir entonces que un padre o una madre solucione los problemas del hijo sin dejarlo que él por sí mismo entonces lo solucione? ¿Y cuáles son los síntomas que se pueden encontrar en cada casa acerca de que allí sí hay padres superprotectores? Pues a la primera parte de tu pregunta te podría contestar que esos padres, pretendiendo resolver problemas de los hijos, se los están creando. Porque cuando tú a un niño le haces, digamos, dependiente, le estás creando muchas necesidades. Claro, en esa etapa tú te puedes permitir, en muchos casos, pues ir atendiendo a esas necesidades porque está en tu mano, quizá. Juguetes sin motivo, regalos y todo fácil, dinero sin problemas. Claro, esos chicos aprenden que las cosas no tienen valor. Cuando llegue el momento en el que tengan que enfrentarse, porque llega, a la vida por sí mismos, no están preparados. Y lo que antes eran ventajas se convierten en grandes inconvenientes. Por tanto, sufrirán mucho. Los padres que sobreprotegen no lo saben o no quieren saberlo, ya no sé, en cada caso será distinto, que les están haciendo un flaco servicio, que están creando personas con muchas posibilidades de pasarlo mal en la vida. Mi consejo es ese. La compasión, en muchos casos, está en permitir que los hijos resuelvan situaciones complicadas que estén a la altura de sus posibilidades. No todas. Bueno, la segunda parte de la pregunta me decía, bueno, hazme un diagnóstico de unos padres superprotectores. Se da con más frecuencia en las madres. También el papá o puede inhibirse o puede realmente colaborar en ese planteamiento, pero es más frecuente que se dé en las madres. Cuando los hijos incluso van creciendo y prácticamente lo hacen todo por ellos. Llega la hora de levantarse, les lavan, aunque tengan 10 años, les visten. Es que si vamos más rápido, prácticamente les lavan los dientes, si me apuras. Luego llega un momento en el que ese hijo tiene deberes, pues te pones al lado y se los haces, porque si tiene que hacer un dibujo y el pobre se va a encontrar cansado, que es un poco laborioso, se lo haces tú. Claro, cuando a uno le ponen un deber, un trabajo, lo más importante no es coger el trabajito ya, el dibujo perfecto y decir, toma, dame un 10. Lo más importante de ese trabajo es el efecto que queda en quien lo hace. Cuando yo hago digamos, estamos hablando de un dibujo, por ejemplo, aunque la primera vez me salga mal, estoy aprendiendo. No se trata tanto del resultado, sino del esfuerzo.
Eso es otro síntoma muy claro, el suplirle. Luego hay otro aspecto concreto, el miedo a que le pase algo. Va a salir, pues cuidado, no, es que entonces siempre tiene que ir acompañado a todas partes. Si se sube de un tobogán, cuidado que hay peligro. Claro, en todo los padres con su experiencia están anticipando posibles problemas y tratando de asumirlos ellos como propios, en lugar de resolverlos directamente los hijos. Yo comprendo, porque yo también soy padre y tú también, que con un hijo pequeño que a lo mejor tiene un trabajo que piensas que no sabes si lo podrás resolver, la tentación es decir, no te preocupes, lo hacemos entre los dos. Pero luego piensas, es que lo mejor es que intente, aunque no llegue, tú le puedes dar una sugerencia y ver que cuando él consigue vencer esa resistencia y hace el trabajo, ha crecido como ser humano. Esta es la cuestión. Bueno, y en estos campos hay otras muchas posibilidades que se manifiestan. Lógicamente, la sobreprotección se da en todo, se da en la vida de familia. Un chico a lo mejor es muy desordenado, se quita las zapatillas y las tira a cualquier sitio, y tú dices, bueno, pobrecillo, no le voy a decir, por favor, recógelas, me cuesta menos hacerlo a mí. Y entonces vas y a lo mejor coges tus zapatillas, con eso que consigues, aumentar su dependencia. Será siempre una persona desordenada, porque nunca ha tenido necesidad de hacerlo. Por eso yo alerto a los padres de que es una manera verdaderamente triste de querer. No es cariño de verdad. Esos padres muchas veces están buscando, quizá inconscientemente, el afecto de los hijos, porque piensan que haciéndolo todo por ellos, les van a querer más. Qué poco dura ese cariño, porque llega un momento en que esos hijos captan que no han sido bien educados, y cuando empiezan a sufrir las consecuencias de ese maltrato, entonces adquieren una perspectiva distinta de cómo les trataron sus padres, y a largo plazo, pues comprenden que no les han querido. Te estaba escuchando, yo diría tu forma tan poética de hablar en cada entrega, y me acordaba nada más ni nada menos que de Gabriela Mistral, poetisa chilena, a quien admiro mucho. Y como te considero un buen cristiano, te voy a decir una frase que ella repitió 1000 veces, y quiero que digas tú cómo la interpretas acerca de la educación. Ella decía, la educación es tal vez la forma más alta de buscar a Dios. ¿Qué te parece? Pues me parece muy interesante, muy interesante. En las muchas conversaciones que hemos tenido de educación, siempre o con frecuencia, yo te he establecido una correlación entre el término educación y edificación. La educación, de algún modo, es un progreso del despliegue de la propia personalidad. Claro, el ser humano, en la medida en que va cultivando los hábitos, su inteligencia, su voluntad, la sinceridad, la laboriosidad, va creciendo como ser humano y de algún modo se va acercando a Dios. Porque no podemos olvidar que Dios, siendo Dios, también es hombre. También la naturaleza humana es una naturaleza que el mismo Dios la ha asumido como naturaleza propia. Quiero decir que en la medida en que uno crece como persona, como ser humano, de algún modo se va pareciendo cada vez más al hombre perfecto. Y el hombre perfecto es Dios. Esa es mi interpretación. Muy bien. Te voy a hablar de otra persona, de un hombre que tiene muy poco dinero, que se llama Bill Gates. Todos ustedes saben perfectamente bien quién es Bill Gates. Y hace poco, frente a unos estudiantes, él se refirió a la educación, dio consejos acerca de esto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues
Precisamente, habíamos estado comentando también antes este asunto, y yo vi efectivamente esa breve conferencia, porque ellos esperaban una conferencia de 1 hora, y prácticamente se despachó en poco más de 5 minutos, les dijo las cosas que quería decirles, con una pequeña introducción, haciéndoles ver que en esta sociedad, que todo lo pretende, digamos, proponer como muy fácil, no se dan las ocasiones adecuadas para un desarrollo completo de la persona, de algún modo. A mí esa idea me hace pensar en los salmones. Los salmones, sabe que son unos peces, son un tipo de pez que a mí me conmueve por su ciclo vital, y cómo realmente, habiendo sido, digamos, concebido en lo alto de una cima de montaña, seguramente en una fuente de un río, pues luego bajan al mar, y luego hacen un recorrido a veces de miles de kilómetros para volver justo al sitio de donde partieron. Bueno, en ese recorrido llega un momento en que tienen que ir superando primero corrientes suaves y luego corrientes muy fuertes, incluso cascadas, suben cascadas. Es precisamente en ese esfuerzo contracorriente donde ellos desarrollan la musculatura que hace que sean considerados un exquisito alimento, ¿no? Quiero decir que no hay que menospreciar, digamos, el esfuerzo es una gran oportunidad. Y como habíamos comentado que hablaríamos un poquito de esto, me he permitido traerme unas ideas de las que este señor, Bill Gates, pues expresó en esa conferencia, adaptándolas un poquito al contexto en que nosotros estamos acostumbrados. Él habló más bien en un ambiente, digamos, americano, y yo lo voy a explicar en pocas palabras, algunas de las ideas que él subrayó. Las podemos comentar, según vean me puedes preguntar algo. Él dio una serie de consejos. Primero, la vida no es fácil, acostúmbrate a ello. Esto tiene que ver con todo lo que hemos dicho. La vida es cuesta arriba. No queramos hacer que nuestros hijos la hagan bajando. La vida es cuesta arriba. Hay que exigirse, hay que superar dificultades, hay que vencerse a sí mismo. Segundo, no esperes que el mundo cuide de ti si tú antes no has sabido aportarle algo al mundo. Claro, los chicos, los hijos pequeños, viven en un contexto donde son mimados. Todo lo tienen sin hacer nada. Eso es un error. Hay que procurar que ellos valoren que el esfuerzo tiene un premio y que pasivamente no se consigue nada. Entonces, esta es la idea. Tenemos que pensar que hay que dar para poder recibir. No primero recibir y si queremos devolver algo de lo que hemos recibido, sino dar primero y luego recibir. Tercero, lo que quieras conseguir, tienes que lograrlo con esfuerzo, porque lo que mucho vale, mucho cuesta. Esta es otra idea importante. Cuanto más alta es la aspiración que tiene uno a nivel humano, a nivel profesional, a nivel familiar, más costoso es el camino. Y por tanto hay que acostumbrarse a proponerse metas altas y a exigirse. Cuarto, si ves, decía él, si ves exigente y difícil el ambiente de estudio, espera a tener un jefe. Y entonces verás lo duras que son las exigencias del trabajo. Esto estaba diciendo a chicos jóvenes, cuando os quejáis constantemente de los exámenes, de aquello. El ambiente profesional, con frecuencia y cada vez más, es muy competitivo, es muy exigente, es muy duro. No podemos acomodarnos, sino que tenemos que intentar lograr nuestro mejor yo, sacar lo máximo de nuestras posibilidades. Por eso yo cuando, por ejemplo, hablo de estos temas con mis hijas, yo les digo, tú no tienes que compararte con nadie, compárate contigo mismo, compárate con aquel que deberías ser. Por tanto,
Exigencia. Quinto, no te lamentes por tus errores. No trates de echar la culpa de ellos a otros. Solo aprende. Esta es una cuestión importantísima que enlaza con lo que hemos dicho al principio. ¿Quién ha dicho que equivocarse para un niño que está creciendo, hacer algo que no está bien, es un problema para su educación? Si se aprende más de los errores que de los aciertos. En el entrenamiento de la libertad hay que saber consentir que nuestros hijos decidan a veces bien y a veces mal, porque probablemente cuando no deciden bien estén aprendiendo más que cuando deciden bien, ¿eh? Por tanto, esa idea es importante. Siguiente, sexta, acabamos pronto. Exígete a ti mismo antes de ser implacable con los demás. Empieza por tu cuarto. Es muy fácil, cuando uno es muy joven o un chico, pues tener una especie de sensibilidad especial para ver defectos en los hermanos, en los padres, y como hemos comentado muchas veces, da la impresión de que los propios defectos los llevamos en la espalda, en una mochila, que son evidentes para todos, menos para nosotros. Por tanto, antes de plantear exigencias constantemente a los que tienes alrededor, mírate a tú mismo, mírate al espejo. Tendrás que mejorar cosas concretas en el orden, en tu forma de tratar a tus padres y a tus hermanos, en tu responsabilidad en el estudio. Por tanto, ser responsable, no juzgues a los demás y exígete tú más. Séptimo, no olvides en que aunque hoy día en la educación se esté rebajando un poquito el nivel, en los institutos se pierda la distinción entre los que son mejores, mediocres y excelentes, en la vida no es así. En la vida el que ha dado un nivel de excelencia tiene muchas más posibilidades de encontrar un trabajo, de resolver su vida razonablemente. El que ha vivido de una forma comodona, superando por el mínimo, y ha sido muy mediocre, tendrá grandes dificultades. Por tanto, no pienses que la vida real es como la vida académica. No lo es. Ahora te dan muchas oportunidades para probar. La vida quizá no te dé tantas para trabajar. Exígete. 8, son 9, ¿eh? Así, 8. La televisión no es la vida real. En la vida real hay gente que tiene que dejar sus juegos, diversiones y amigos para irse a trabajar. Y eso cuesta. Por tanto, no confundas, no vivas en un mundo virtual. Distingue muy bien la vida en la que tú más o menos te metes, el ambiente de la tele y de las películas y de los juegos. Distínguelo de la vida real. Y novena, es un comentario un poco irónico, pero que tiene mucho fondo también. Sé amable con los más estudiosos de tu clase, con tus compañeros de curso, porque puede ser que un día tengas que trabajar para uno de ellos. O sea, trátalos bien porque alguna vez quizás dependas de ellos. Estas son algunas de las ideas que él expone que a mí me han parecido interesantes porque, hombre, impactan contra la mentalidad en la que hoy se acomoda la gente joven, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimos. Una vez más, Aurelio, dentro de 15 días, con algún otro tema, te vamos a tener con nosotros. Encantado. Y nada, ya que hablaste de contracorriente, podríamos terminar los salmones, por ejemplo, subiendo la cascada. Podríamos terminar con una idea diciendo, por ejemplo, que aprender es precisamente como remar contracorriente. Si se deja de remar, entonces vamos a retroceder. Unos segundos y seguimos con nuestro programa de hoy.